¿Qué es la etnohistoria y por qué es clave para entender el pasado? ¿Sabías que existe una forma de estudiar la historia que no solo se basa en lo que escribieron los vencedores? Una disciplina que da voz a los pueblos originarios y a sus memorias. Se llama etnohistoria. Y hoy te contaré por qué es tan importante para entender nuestro pasado de manera más justa y completa. ¿Qué es la etnohistoria? La etnohistoria es una disciplina que une lo mejor de varias ciencias: la historia, la antropología, la lingüística y la arqueología. Su objetivo es reconstruir el pasado de las comunidades originarias, no solo desde los documentos escritos, sino también desde sus relatos, sus lenguas y sus objetos. Es una forma de mirar el pasado desde múltiples miradas, especialmente aquellas que durante siglos fueron ignoradas. A diferencia de la historia tradicional, la etnohistoria valora profundamente la tradición oral. También estudia documentos coloniales, pero con una mirada crítica. Sabe que fueron escritos por conquistadores, religiosos o burócratas, y busca leer entre líneas. Además, recurre a la lingüística para entender conceptos que no tienen traducción literal, y a la arqueología para recuperar objetos que hablan por sí solos. En resumen, la etnohistoria es como armar un rompecabezas con piezas que vienen de distintos mundos. ¿Por qué es tan importante la etnohistoria? Porque recupera memorias silenciadas. Nos permite entender cómo veían el mundo los pueblos originarios, su espiritualidad, su forma de organización, su relación con la naturaleza, y también cómo resistieron a la colonización, cómo se adaptaron o cómo preservaron sus saberes en secreto. La etnohistoria no solo cuenta lo que pasó, también nos muestra cómo se sintió desde el otro lado. En América Latina, la etnohistoria ha permitido reinterpretar eventos clave. Por ejemplo, ha cambiado la forma en que entendemos la conquista española. Desde las comunidades indígenas, la conquista no fue una simple evangelización, sino un proceso violento con pérdidas profundas, pero también con resistencias valientes. Estudios sobre los mayas, los pueblos andinos o los otomíes en México han revelado historias locales que antes no estaban en los libros de texto. Historias vivas que aún hoy siguen presentes en rituales, lenguas y costumbres. ¿Qué cambia cuando miramos la historia desde los ojos de quienes fueron conquistados, desplazados o silenciados? La etnohistoria no busca reemplazar una versión por otra, sino ampliar la mirada. En un mundo donde las identidades y los territorios están en constante debate, esta disciplina es más necesaria que nunca. Nos recuerda que la historia no es una sola, sino muchas, entrelazadas. ¿Conocías la etnohistoria? ¿Crees que deberíamos enseñar más de estas perspectivas en las escuelas? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te interesa conocer más sobre las voces ocultas de la historia, suscríbete. Aquí, en Aula Media, descubrimos el pasado desde nuevos ángulos.